Ok, el día de hoy voy a hablar acerca de la estructura del presente simple, ¿sí? En lo que es afirmación, negación, pregunta. Eh, ya había comentado que el presente simple es el que se utiliza para referirnos o describir situaciones, rutinas, hechos, ¿sí? Eh, pues, en este tiempo. Entonces, empezamos con lo que es la afirmación, ¿sí? La afirmación me dice, pues, creo que dentro de las tres es una de las más fáciles de comprender, pero de igual manera lo voy a explicar paso a paso para que no quede ninguna duda. Entonces, ¿qué necesito yo para realizar o escribir una afirmación en este tiempo? Necesito, obviamente, el español, un sujeto, un verbo, ¿ok? Y le añadimos un complemento, ¿ok? Entonces el complemento es como el extra de la oración. Ahora, siguiendo esta estructura, sujeto, verbo y complemento, yo voy a poder formar o escribir oraciones en este tiempo, en presente simple. ¿Se dan cuenta? I love chocolate. Puse primero el sujeto que está en azul, el verbo love, and the complement y el complemento chocolate. ¿Sí? Entonces ahí esta oración está en simple presente, eh, presente simple, perdón. Entonces, aquí hay una diferencia si yo voy a hablar de una tercera persona. Si es María, si es Juan, si es Pedro, si es una cosa, un lugar, un animal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Es la misma estructura al inicio, sujeto, verbo y complemento. La única diferencia aquí es que al verbo se le agregó una S al final. ¿Sí? Cuando se habla de una tercera persona en el presente simple, se le agrega una S para que la oración quede correcta. Con todos los demás sujetos queda igual el verbo, solamente es con estos tres. Ahora, we love chocolate. Nosotros amamos el chocolate. ¿Sí? Entonces, aquí, como el we no es María, we no es Pedro, we no es una cosa, we no es un animal, we no es un lugar. Entonces, el verbo, como les digo, como les mencioné, queda exactamente igual. The cat loves chocolate. ¿Por qué le agregué la S yo aquí al verbo? Porque estoy hablando de un animal, de uno solo. ¿Okay? Entonces, un poquito que también podemos diferenciar en cuándo agregarle una S al verbo es cuando estoy hablando de una persona, de una tercera persona, ¿sí? De María, de Pedro, de un lugar, de un animal, ¿ok? De una cosa. My mom and dad love chocolate. Aquí no le agregué la S. ¿Por qué? Porque ya no estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de dos. Ya cuando yo ya pluralizo el sujeto, ya lo hago más de una persona, automáticamente el verbo queda normal. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Como les comentaba, el he, el she y el it se le agrega la S o la terminación ES o la terminación IES al final del verbo. Aquí va a depender, por ejemplo, de cuál terminación le voy a escribir o añadir la terminación del verbo normal, ¿no? Como aquí el verbo love terminó con, o termina, perdón, con E, pues nada más es agregarle la S, ¿sí? Ahora, vamos con las oraciones negativas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las reconocemos? Es aquí donde surge un poquito el cambio y la confusión. Entonces, igual empezamos con un sujeto. Aquí aparece un auxiliar que es el do o es el does. ¿Ok? Y ese auxiliar me sirve a mí para, pues en este caso, negar y para en este caso también hacerme saber que la oración está en presente simple. ¿Ok? Solamente los auxiliares do y does aparecen en las negaciones y en las preguntas. ¿Ok? Entonces, después de que yo ya haya puesto el do o el does, ahorita voy a explicar más adelante cuándo se utiliza el do o el does. El verbo vuelve a su forma normal. ¿Por qué? Porque la función de un auxiliar también es volver al verbo, perdón, a la normalidad en este tiempo. ¿Okay?
En su forma base, el de la primera columna de la lista de verbos, ese regresa. ¿Okay? Y el complemento. Entonces, tengo sujeto, el do o el does, el not, no sé, no recuerdo si lo mencioné, pero después del do o el does va el not, después va el verbo y después va a ir el complemento. ¿Okay? Vamos a usar los mismos ejercicios, los mismos ejemplos, perdón, de las afirmaciones. Entonces, yo pongo el sujeto, después pongo el do, ¿okay? El not o don't, si quieren ustedes de una forma abreviada, el verbo en su forma normal, su forma base y el complemento. ¿Okay? Aquí tengo la segunda oración que me dice, Maria does not or doesn't love chocolate. Aquí el does va a usarse con estos tres sujetos que yo mencioné al inicio en las afirmaciones que necesitaban una S. Aquí el does aparece con María, con Pedro, con un animal, con una cosa, con un lugar. ¿Ok? Y lo pueden poner, por ejemplo, el does not en su forma larga o el doesn't en su forma corta. Como ustedes la quieran escribir, es correcto en ambas y tiene el mismo signo. ¿Ok? Lo malo sería que pusieran María, do not, entonces ahí sí estaría incorrecto. Pero si ustedes lo ponen tanto separado como pegado, no hay ningún problema. Ahora me voy al siguiente ejemplo. We do not love chocolate. ¿Ok? El do es, vuelvo a repetir, que aparece o que se utiliza con los sujetos que son más de uno. ¿Ok? Más de uno, a excepción también del I, del primer ejemplo que está ahí, el pronombre yo. Pero fuera de eso, ya aparece con todos los plurales. ¿Sí? Ahora, tenía yo en la otra oración, si mal no recuerdo, que the cat, el gato. Entonces, como me estoy refiriendo a un animal, a uno solo, ¿sí? Voy a utilizar el does de nuevo, el not y el verbo normal. Recuerden que la función aquí dentro de los auxiliares en el presente simple es eso, no volverle a poner la S al verbo que le poníamos en la afirmación. ¿Sí? Y pues lo demás, el complemento. Y tenemos la última que me dice, my mom and dad do not love chocolate. Entonces, aquí, ¿por qué le puse el do? Porque estoy hablando perdón, de una persona. Si aquí en esta última oración solamente dijera my mom, ahí sí va el does. O solamente dijera my dad, también va el does. Pero como aquí ya estoy mezclando a dos, ya es más de uno, entonces ya aparece el do para la negación. Aquí, como ¿ok? Y por último, vamos con perdón, se me olvidó, ¿no es cierto? No me hagan caso. Y aquí una observación es cuando se utiliza el do o el does, el verbo vuelve a su forma normal. Es lo que le estaba comentando, que ya es la función que tiene ese auxiliar para poder escribir una oración en este tiempo. No volver a repetir, perdón, no repetir el verbo con la S. ¿Por qué? Porque ahí está en el does. ¿Ok? Ya la S, hagan de cuenta que la sustituyó y la tomó el does. Entonces ya no hay necesidad de volverlo a poner. Ahora, vamos ahora sí con las interrogaciones. ¿Qué pasaba con el verbo to be cuando hacíamos una pregunta con él? Meneábamos o cambiábamos el lugar del verbo to be al inicio y el sujeto en segundo plano. Después iba el complemento y al último iba el signo de interrogación. ¿Okay? Si seguimos nosotros esta estructura, el do o el does, porque no sé si recuerden que mencioné aquí en la negación, que esos dos son auxiliares en este tiempo, que me ayudan a saber que este tiempo está en presente simple. Va al inicio, luego va el sujeto, el verbo, el complemento y al final el signo de interrogación, ¿ok? O the question mark. Y voy a utilizar los mismos ejemplos que puse anteriormente. Entonces, me quedaría el do I love chocolate, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de mí y recuerden que el do va a aparecer con el I, con el pronombre yo y con los demás pronombres que sean plurales. El does, como aquí lo ven, va a aparecer con los que son uno solo y se refieran a él, a ella, a una cosa, a un animal o a un lugar. Y el verbo, si se dan cuenta aquí, volvió a estar en su forma base. No hay necesidad o no hubo o no habrá
necesidad de volver a escribir la S aquí. ¿Está bien? Y el complemento y el signo de interrogación. Ahora, vamos con el otro ejemplo. Do we love chocolate? We es nosotros, entonces ya nosotros no es una sola persona, es más de una, entonces va a ir el do. Y siguiendo la misma estructura, el do o el does, el sujeto, el verbo, el complemento y el signo de interrogación al último. Okay? Or the question mark. Ahora tenemos la otra, que es does the cat love chocolate? Es lo mismo, porque estoy utilizando does, porque estoy refiriéndome, o el sujeto en este caso, es un animal, uno solo. ¿Qué pasaría si aquí, por ejemplo, en lugar de decir the cat, dijera the cats, yo lo pluralizara? Entonces, aquí el auxiliar iba a cambiar por do. Pero mientras sea uno y sea un animal, una cosa, una persona, ella, él, un objeto, entonces va a aparecer el does y se va a utilizar, perdón, se va a utilizar el does y repito, el verbo no se le agrega la S, se le quita, el verbo vuelve a su forma normal, el complemento y el signo de interrogación al final. Y tenemos la última. Do my mom and dad love chocolate? Porque estoy poniendo el do, porque estoy hablando de una persona. Si yo tuviera en esta última oración solamente my mom, entonces ahí sí fuera does, o si yo tuviera my dad, ahí sí fuera does my dad o does my mom, pero como aquí yo ya tengo a dos, entonces ya automáticamente se va al do. Do my mom and dad love chocolate? Y si se dan cuenta, todas estas oraciones siguen la misma estructura, ¿ok? Y aquí es otra observación que dice, en pregunta, do or does va al inicio. Does es para he, para él, she, ella, it, una cosa, un animal, un lugar. Do es para el resto de los sujetos. ¿A qué voy? Al pronombre I, yo, aunque sea uno solo, no cae dentro de esta categoría de agregarle el does al I, al primer ejemplo que tienen ahí, porque no es una tercera persona, ¿sí? No es ella, no es él, no es una cosa, soy yo, ¿ok? Entonces, para los demás va el tú, ¿ok?